ahora. Bien, pues en el capítulo 30 del libro de los Números vimos acerca la ocasión pasada de los votos, las leyes de los votos, que nos habla de la autoridad que se tiene sobre la mujer, ¿sí? Cuando es hija de familia, cuando es esposa, y del hombre, pues que es responsable directo delante de Dios por ser la cabeza que Dios estableció desde antes todavía del Nuevo Testamento, donde se había establecido estas cosas, pero ya se veía eso desde antes. Dice aquí, el capítulo 31 del libro de los Números habla sobre la venganza sobre Madián, y vamos a ver qué es lo que sucedió. Dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel, y después serás reunido a tu pueblo. Y bueno, y estaba viendo y estoy, bueno, ¿por qué se iba a vengar? Ya vimos estas capítulos, estas historias, sí, pero las vamos a recordar. Está en el libro de Números, capítulo 22 y versículo 7. ¿Y qué es lo que pasó? Dice aquí, los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Y bueno, ¿qué es lo que habían hecho? Pues querían pues contratar a un sacerdote cristiano, que sea increíble este hombre Balaam, para que maldijera al pueblo, ¿sí? Y no pasó nada de eso. Sí, por eso había una venganza en contra de ellos, y había otra cosa más, ¿sí? O sea, que era algo pues que no sucedió, pero acá más adelante, en el capítulo 25 y versículo 18, dice, pues ellos han sido hostiles con sus engaños, está hablando de los del lugar de Madián, con los que engañaron en el asunto de Peor, que era un dios falso, un ídolo, y en el asunto de Cosbi, hija del jefe de Madián, su hermana, que fue muerta el día de la plaga por causa de Peor. Y bueno, ¿qué es lo que pasó con estos engaños? Que pues la gente, Dios les había dicho, no se unan a ningún otro pueblo, no se mezclen, no se casen con otras mujeres, y el pueblo de Israel lo hizo, y esas mujeres, pues no los obligaron, ¿verdad? Pero sí fueron motivo de que ellos se fueran tras otros dioses que no era el Señor. Y sí, por eso Dios hizo esto en contra de los marianitas. Y bueno, aquí recordamos que no debemos de unirnos sentimentalmente a la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego, pues por ese sentimentalismo, la gente hace lo mismo que ellos. Sí podemos unirnos en el sentido de apoyarlos, ser empáticos, ayudarles, muchas cosas por el estilo, pero no hacer lo mismo que ellos, porque pues, nos apartamos de Dios. Y bueno, dice, y habló Moisés al pueblo diciendo, armen algunos hombres de entre ustedes para la guerra, a fin de que suban contra Madián para ejecutar la venganza del Señor en Madián. Enviarán a la guerra 1000 de cada tribu, de todas las tribus de Israel. Entonces se prepararon de entre los miles de Israel, 1000 de cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra. Eran 12 tribus, ¿no? Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y a Finés, y hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y las trompetas en su mano para la alarma. Entonces aquí hay una guerra, pero aquí lo curioso es que va un sacerdote a la guerra, ¿sí? Y dice ahí, iban con cosas ahí para tocar la alarma, ¿no? De avisarles cuándo atacar y cuándo reunirse y tal vez hasta cuándo retirarse, ¿no? Entonces, pero vemos aquí algo importante, cómo obedecían esto que Dios les había dicho que hicieran guerra. Y iba, perdón, un representante de Dios, un sacerdote, ¿sí? Para acompañarlos a esa guerra. Y bueno, ahora, pues nosotros todos somos sacerdotes de Dios, y la guerra es contra el diablo, pero no peleamos
a golpes, porque pues, y a quien golpeamos, ¿no? Sino que nuestra guerra es siendo obedientes al Señor, orando en contra de la obra del diablo. Es lo que hacemos. Y como comentábamos al principio también, alabando a Dios, es como nosotros hacemos guerra al enemigo. Dice en el Antiguo Testamento que cada golpe de la vara justiciera de Dios será con trompetas y cánticos, ¿sí? De parte de nosotros. Entonces, es como hacemos la guerra, ¿sí? De varias formas y como vencemos. Ya Dios nos dio victoria y nosotros tenemos nada más que hacer nuestra parte y tomar la victoria también. Dice, hicieron guerra contra Madián, tal como el Señor había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones. Y junto con sus muertos mataron a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. Los 5 reyes de Madián también mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Así terminó el profeta Balaam. ¿Sí? Pues por haber dudado e inclusive participado para tratar de hacer algo en contra de el pueblo de Dios, pues vino el juicio de Dios sobre él también ahí en esa guerra, ¿no? Y vemos cómo pues a Dios no se le escapa ningún asunto. Porque decimos, bueno, pues ya hizo eso y ¿qué pasó después? Aquí está la consecuencia de todo lo que hizo Balaam y no comenta la escritura más, pero seguramente no fue lo único. Y bueno, pues aprendamos de esto, ¿no? Porque no por ser creyentes podemos hacer cosas que no debemos de hacer y pensar que no va a suceder nada. Sí, los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus pequeños y saquearon todo su ganado, todos sus rebaños y todos sus bienes. Después prendieron fuego a todas las ciudades donde habitaban y a todos sus campamentos y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales, y trajeron los cautivos, el botín y los despojos a Moisés, al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, al campamento de las llanuras de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y creo que tenemos por acá un mapa que busqué, ¿sí? Para que tengamos una idea. Por acá, miren, aquí está. A ver, voy a subir un poquito más. Aquí está el río Jordán, el mar Mediterráneo, que tenía otro nombre antes, pero aquí está las llanuras de Moab, el río Jordán y Jericó. O sea, fue más o menos por acá esta zona. Jericó es donde cayeron las murallas y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, por aquí fue lo que estamos comentando que sucedió en esta ocasión. Déjenme subir esto. Y después dice aquí la escritura, Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés se enojó contra los oficiales del ejército, capitanes de miles y capitanes de cientos, que volvían al servicio de la guerra, y les dijo Moisés, ¿han dejado con vida a las mujeres? Y aquí estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor. Era Baal de Peor, si ustedes se acuerdan, era su ídolo. Por lo que hubo plaga en la congregación del Señor. Sí, una mortandad también en el pueblo de Israel por haber desobedecido a Dios. Ahora pues maten a todo varón entre los niños y a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Pero a todas las jóvenes que no hayan conocido varón acostándose con él, las dejarán con vida para ustedes. Y ustedes acá, bueno, ¿y por qué las dejaban? Bueno, ellos las iban a utilizar, obviamente no como para que fueran sus esposos, sino para que les sirvieran, si no cometerían el mismo error, ¿sí? Y eso es algo muy importante, no cometer el mismo error que ya cometimos una vez, ¿sí? Y bueno, dice, y ustedes acampen fuera del campamento por 7 días, todo el que haya matado a una persona y todo el que haya tocado muerto, purifíquense ustedes y sus cautivos al tercero y séptimo día. Entonces, aquí la idea pues era acabar con todos los enemigos, ¿no? Y pues, ¿cómo aplicamos esto el día de hoy? Pues no dejando, no permitiendo que las cosas en las que pues estábamos, que no agradaban a Dios, que no son de Dios, las sigamos practicando. Porque si no,
aunque seamos creyentes, hay una consecuencia, ¿sí? Y nos cuesta más trabajo caminar con Dios. Y vemos aquí que dice que a todos los que hayan, toda la gente que hubiera tocado muerto o que haya matado a alguna persona, quedaban impuros, y eso ya lo habíamos visto también en capítulos anteriores. ¿Y qué había que hacer? Purificarse, ¿sí? Había que matar hacer sus sacrificios, ¿sí? Enviar animalitos para los sacrificios y esperar 7 días. Y recordemos que este número 7 implica un tiempo perfecto necesario para hacer determinada cosa. Y en este caso era purificarse, ¿sí? Y dice aquí al tercero y al séptimo día, o sea, no solamente era hasta el tiempo perfecto, sino un tiempo intermedio o lo necesario para llegar a esos 7 días para estar limpios delante de Dios. Si purificarán todo vestido, aun todas las cosas que tenían, todo artículo de cuero, toda obra de pelo de cabra y todo objeto de madera, aún los objetos que hubieran utilizado, ¿no? Y y bueno, hay cosas que a veces pues nosotros utilizamos que para cosas que no estaban bien en Dios, y pues tenemos que deshacernos de ellas. Y algunas, pues nada más simplemente darles otro uso, ¿no? Por ejemplo, si antes usábamos un teléfono para oír o ver cosas que no, pues ahora podemos utilizarlo para ver una conferencia, escuchar alabanzas, ¿sí? Y es el mismo telefonito, ¿no? Y había otras cosas que habría que dejar. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando, ¿no? De la gente, normalmente, muchos de ustedes recuerdan, el familiares o los negocios tienen ahí su collar de ajos, su palma, su no sé qué, su estampa ahí detrás de la puerta, sus imágenes, sus muñecos, cosas que no nos sirven. Nos han regalado herraduras, ovejitas que para que esté bien la economía, y eso no produce economía, eso produce una fe equivocada en algo que no va a resultar, ¿sí? Lo que resulta es obedecer a Dios y ponerse a trabajar, eso es lo que sí resulta. Pero bueno, dice aquí, entonces el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que habían ido a la batalla, este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado a Moisés. Aquí está lo que Dios dijo que hiciera. Dice, solo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, pasarán por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza, más todo lo que no resiste el fuego, lo pasarán por agua. Esta era la costumbre o lo que les había dicho Dios que hicieran, sí, pero ahora muchas cosas de nuestra vida, por ejemplo, recordamos en el Nuevo Testamento que pues todo lo que hacemos va a ser probado por el fuego. ¿Y cuál fuego? El fuego de Dios. Las pruebas que demuestran o en las que tenemos que demostrar que lo que hacemos es correcto. ¿Sí? Y cuando hay cosas que no pasan la prueba, hay que corregirlas o hay que cambiarlas, ¿sí? Pero la idea es que todo en nuestra vida esté limpio para que tengamos menos problemas, caminemos con Dios y hagamos la obra de Dios, y Dios se manifieste en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en nuestra familia, en el trabajo, en la calle, en nuestra persona, en nuestro corazón. Y en el séptimo día lavarán su ropa y serán limpios. Después podrán entrar al campamento, y si ya podrán estar ahí con los demás y en mi presencia. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, cuenta el botín que he tomado, que fue tomado, perdón, tanto de hombres como de animales, tú con el sacerdote Eleazar y los jefes de las casas paternas de la congregación, y divide en mitades el botín entre los guerreros que salieron a la batalla y toda la congregación, ¿sí? Iban a contarlo, y la mitad era para los que habían salido, para los guerreros, para los que fueron a pelear, y otra mitad para la gente que se quedó, que normalmente eran mujeres y niños, porque pues ellos no podían ir a la batalla, ¿no? O algunos hombres que se quedaban a cuidar a las mujeres, ¿no? Y sus cosas. Dice, y toma un tributo para el Señor de los hombres de guerra que salieron a la batalla, uno por cada 500, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Este era el botín que habían tomado
personas, bueyes, asnos y ovejas, y dice, uno por cada 500 vas a tomar. ¿Sí? Esas cosas van a ser un tributo a lo que se le va a dar a Dios, pues como gratitud, ¿no? Y Él no lo está pidiendo, pues no hay problema. Dice, tómalo de la mitad de ellos y dáselo al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor, como una muestra de gratitud. Y esto nos habla otra vez de dar a Dios, ¿sí? Aquí está hablando de cosas en especie, ¿sí? Y también, por ejemplo, hablaba de metales, ¿no? Aquí en 22, oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo, ¿sí? Y la idea era ser agradecidos con Dios, darle el reconocimiento de Dios porque Él es el que les daba la victoria. Y pues ahora en nuestra vida es siempre darle la gloria a Dios, lo que está en nuestras manos, darle y sobre todo nuestra vida, si ya lo hemos comentado la vez pasada. Entonces, que nuestra vida sea una ofrenda al Señor. Y esto nos habla de siempre darle el lugar que le corresponde a Dios. Y dice después, mm, lo voy a leer otra vez, 30, de la mitad de los hijos de Israel tomarás, aquí ya está la gente que se quedó, no, que no fue en la guerra, dice, y de la mitad de los hijos de Israel tomarás uno de cada 50. Ahora es menos la cantidad de los que fueron, aquí hasta lo puse con verde, los que fueron los guerreros a pelear, fueron uno por cada 500 y la gente que se quedó fue uno por cada 50, o sea, les tocó más duro a ellos, ¿no? O más, no más duro, sino más que dar a Dios. Dice, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos, de las ovejas, de cualquier animal, y los darás a los levitas que guardan el tabernáculo del Señor. Y esto, pues, era para la gente que, pues, servía a Dios. Sí, había también hay una ofrenda, lo daban para Dios, pero se le daba a los servidores de Dios, ¿no? A la tribu de Leví. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor había ordenado a Moisés, y el botín que quedó del despojo que los hombres de guerra habían tomado fue de 675,000 ovejas. Aquí está, lo anoté en números para verlo mejor. 72,000 cabezas de ganado, 70, pues de 60. 72,000 cabezas de ganado, 61,000 asnos, que lo voy a cambiar, y de los seres humanos y de las mujeres que no habían conocido varón acostándose con él, fueron en total 32,000. Y la mitad, la porción para los que salieron a la guerra, fue de 337,500 ovejas en número. Y aquí vemos la mitad, ¿sí? Vemos la mitad que le tocaba a un grupo, ¿sí? Que eran los guerreros, y el otro era el grupo de la gente que se quedó, de la congregación. Dice, y el tributo al Señor fue de 665 ovejas, cabezas de ganado 36,000, de las cuales el tributo al Señor fue 72, y los asnos 30,500, de los cuales el tributo al Señor fue de 61. ¿Sí? Y aquí vemos que era en la parte de los 500 a uno, y por cada cosa que habían recibido. Y los seres humanos, 16,000, de los cuales el tributo del Señor fue de 32 personas. Y Moisés dio el tributo que era la ofrenda al Señor al sacerdote Eleazar, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. En cuanto a la mitad para los hijos de Israel, que son los otros, el otro grupo, que Moisés había apartado de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad del botín de la congregación fue de 337,500 ovejas, exactamente la misma cantidad de los de acá arriba, 36,000 cabezas de ganado, 30,500 asnos, 16,000 seres humanos, y de la mitad del botín de los hijos de Israel tomó uno de cada 50, tanto hombres como de animales, y se los dio a los levitas, los cuales estaban encargados del tabernáculo del Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces los oficiales que estaban sobre los miles del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, se acercaron a Moisés. Dice, bueno, aquí está la ofrenda, y ellos llevaron lo que habían acordado, ¿no? Pero aquí los oficiales se acercaron a Moisés, y dice, y dijeron a Moisés,
tus siervos han levantado un censo de los hombres de guerra que están a nuestro cargo y ninguno de nosotros falta. Miren, estamos completos y queremos hacer algo. Por tanto, hemos traído al Señor como ofrenda lo que cada hombre ha hallado, objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros ante el Señor, para que cubra nuestros pecados. No olvidemos esta palabra expiación, es cubrir los pecados. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos oro y toda clase de objetos labrados. Y el total del oro de la ofrenda que ellos ofrecieron al Señor, de los capitanes de miles y de los capitanes de cientos, fue de 16,650 ciclos, o sea, un peso determinado, ¿no? De toda esta oro y ofrendas, ¿no? Dice, los hombres de guerra habían tomado botín, cada hombre algo para sí mismos, y ellos también se quedaron con algo, estos hombres de guerra. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los capitanes de miles y de cientos y lo llevaron a la tienda de reunión como memorial para los hijos de Israel delante del Señor. Entonces, todo esto que recibieron, ellos dice aquí que lo llevaron a la tienda de reunión, acuérdense que es la que está adentro del tabernáculo, se dice como memorial, como un recordatorio de parte de los hijos del Señor, de Israel ante Dios. ¿Sí? Y siempre tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. La verdad, Dios nos ha dado todo desde la vida y pues siempre recordar eso es muy importante, ser agradecidos, ¿no? Por ejemplo, hoy decía esta Patti, ¿no? Pues la vida que Dios me ha dado es el testimonio que yo tengo y pues a veces se oye pues como que eso es diario, ¿no? Ajá, pero si no lo tuviéramos, de verdad que lo valoraríamos. Permítame un momento. Entonces, todo lo que tenemos y hay cosas especiales que luego pasan, pues seamos agradecidos con Dios, no solamente dando gracias, sino siendo agradecidos con nuestra vida. Y vamos a continuar aquí en el capítulo 32, ¿sí? Donde dice que Rubén y Gad se establecen en Galad. Es la gente de estas dos tribus, de las 12 de Israel. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Por eso cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galad, que en verdad era un lugar bueno para ganado, los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los jefes de la congregación diciendo, y bueno, vamos a ver aquí un poquito por dónde estaban estas tierras de Galad. Estoy aquí marcándolo con mi puntero. Aquí está el mar Mediterráneo, aquí está Israel en la actualidad, el mar de Galilea y aquí el mar muerto. Ok. Después dice acá, estas ciudades, Atarot, Dibón, Haser, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, no están aquí todas señaladas, algunas luego hasta cambiaron, otras no se localizan fácilmente, o no las encontramos, pero aquí está, por ejemplo, aquí dice Haser, Esbón, y alguna que otra por ahí. Pero bueno, esta es más o menos la zona donde ellos vieron lugares para comer. Y bueno, algo también que queremos resaltar es que Dios nos ha prosperado. Ellos fueron prosperados. De ser esclavos a tener ya tanto ganado que ya no sabían ni dónde meterse, pues hay mucha diferencia. Y no salieron con tanto de Egipto. ¿Sí? Y Dios les prosperó y Dios nos ha prosperado. Dice, la tierra que el Señor conquistó delante de las congregaciones de Israel es tierra para ganado y tus siervos tienen ganado. Y dijeron, si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión, no nos hagas pasar el Jordán. O sea, ellos, vamos a ver aquí estaban de este lado. Sí, los de, ahí se fue el nombre.
los de Gad y de Rubén. Entonces dijeron, mira, aquí está bueno, queremos quedarnos, no pasemos para acá, para que era la tierra prometida de Canaán, ¿sí? Dijeron, no, pasemos el río de Jordán, déjanos aquí, ¿no? Por favor, este, no nos des ahí este terreno, ahí nosotros estamos bien. Dice, pero Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán sus hermanos a la guerra mientras ustedes se queden aquí? Dice, porque pues, hay que pelear para tomar ese lugar que Dios nos dio. ¿Por qué desalientan a los hijos de Israel a fin que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Sí, y aquí es algo importante. Miren, ellos con su actitud, con el pensar, pues este lugar está bueno para nosotros y pues, ustedes váyanse y allá, pues que Dios los bendiga y que les dé lo que les prometió. Eso desalentaba o podía desalentar a los hijos de Israel al ir a pelear. Si ellos podrían pensar, bueno, son dos tribus menos, allá también hay quien va a haber, con los que va a haber oposición, y eso podría desalentarlos, o sea, decir, pues, híjole, pues, nos va a ser más difícil o no sabemos si podemos lograrlo. Entonces, algo importante es que nosotros con nuestra vida no desanimemos a los demás, ¿sí? A caminar con Dios, sino por el contrario, decir, compartir con ellos, mira, pues Dios ha hecho esto y Dios también te va a ayudar y ser ejemplo. Si a veces no necesitamos hablar, sino con nuestro ejemplo habla por nosotros. Y eso es muy importante. Así como una nota muy breve, eh, eh, no sé si recuerden, pero hemos mencionado a veces al hermano Wayne Myers, que era un hermano americano, pero pues un apóstol donde pues él fue a más de 70 países en el mundo para compartir la palabra. Su base la estableció aquí en México y él el día de ayer falleció a los 103 años. Fue un hombre de Dios que lo conocimos, tuvimos la fortuna de conocerlo, aprendimos muchas cosas de él y algo de lo que más vimos es que él vivía, como dice un libro que él escribió, ¿no? Decía, él viviendo más allá de lo posible, siempre en fe, manejando la cuestión de la economía a niveles donde uno dice, eso no es posible, y Dios lo respaldaba para poder hacer, para poder vivir y para poder ayudar a otros, ¿sí? A las iglesias principalmente, donde él, pues, no sé, 4,000 o 5,000 iglesias se ayudó él a que pusieran su techo, su construcción, ¿sí? Entonces, bueno, fue muy importante sus palabras, pero fueron más importantes sus hechos. ¿Sí? Marco, Mande. Marco, te molesto otra vez con el mapa porque no alcancé a contar a las 12 tribus, No. uno, y la otra, sí, se ve que uno les tocó la tierra más extensa que otros, ¿no? Estaba yo viendo, está Zabulón, está Sí son Isaacar, 12, ya los Manas, acabo de cantar. De contar, mira, 1, 2, 3, dos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y la 12 es eh, Leví. A la tribu de Leví no le tocó porque ellos servían a Dios, ¿sí? A ellos nada más los de las tribus les daban un lugarcito para que ellos pues pudieran vivir, pero no era de ellos, o sea, claro, sí que se los prestaban, ¿no? Pero era indefinido, ¿no? Para que ahí sí, vivieran, por eso no les pero tocó mira, a ellos. Manasés, o sea, la extensión que le tocó, y a Así es, Adán, pero es por como ejemplo, doble. y a Zabulón, o sea, no fueron parejos, man. Sí, no, porque también, si tú por ahí recuerdas, a unos dice que se les dio más porque eran más gente. O sea, sí se les dio proporcional más o menos a la cantidad de gente que era de cada tribu. Por eso, pero haz de cuenta que fue parejo porque si aunque eran muchos, se les dio, haz de cuenta, 100 metros cuadrados. Y porque eran muchos, pero a los otros también les tocó 100 metros cuadrados, pero porque eran pocos, por eso se ve menos
el territorio, pero esa es la lógica que siempre maneja la escritura. Dice, al que tenía más, se le dio más también, y al que el que tenía menos, pues, se le dio menos, pero todos, a nadie se le dio de menos. Ese es lo que la escritura menciona. ¿Sí? Bueno. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, bueno, es muy importante, decíamos, el ejemplo. Entonces, pues la idea es, por eso nos conocemos y nos reunimos para animar a los demás a que sigan al Señor. ¿Sí? Dice, esto es lo que vemos, lo que sus padres hicieron cuando los envié en Cades Barnea a ver la tierra. Sí, lo que hizo Moisés con Josué y los príncipes. Pues cuando vieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Dijeron, no, hombre, ahí hay unos gigantes, y ese es un lugar que la tierra se traga a sus moradores. Y bueno, ¿cómo podía hacer eso? Pues por lo difícil que era ese lugar, ¿no? Y alguien, bueno, cuando yo escuché esto, yo decía, pues es así el país, bueno, el mundo, ¿no? Es muy difícil y, por ejemplo, aquí ahorita lo vemos mucho en la ciudad. Somos tantos y hay tantos problemas que si la gente no se pone viva, muere o la pasa muy mal, ¿no? Trabajo, inseguridad, etcétera. Pero bueno, dice, y la ira del Señor se encendió aquel día y juró diciendo, ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, porque no me siguieron fielmente. ¿Sí? Los demás los consideraban como niños, ¿sí? De menores de 20 años, y todos los demás ya adultos responsables, pero no vieron las cosas como Dios las veía y las tenía para ellos. Dice, no me siguieron fielmente, y eso es a lo que nosotros tenemos que hacer, seguir al Señor fielmente, porque Él es fiel con nosotros y nos va a suplir lo que necesitemos, no importando la situación del país o donde nos encontremos. Cuál sea nuestra situación, Dios es fiel. Sí, acuérdense, dice la Escritura, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Sí? Él no va a faltar a su palabra y nos va a guardar y a suplir lo que necesitemos. Sino Caleb, hijo de Jefones Ceneseo, y José, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Dice, para los demás es diferente, pero estos dos hombres sí van a llegar a la tierra prometida, los demás no, ¿sí? Y aquí mencionando de quienes eran hijos y pues también dándole su lugar a sus padres y pues sus padres también siendo ejemplo de sus hijos y dándoles un buen nombre, ¿no? Un buen apellido, una buena herencia, una buena reputación por parte de los padres hacia los hijos. Dice, pero ellos sí han seguido fielmente al Señor, ¿sí? ¿Qué diferencia de recuerdo entre los que no fueron fieles al Señor y los que sí fueron fieles al Señor? De hecho, Josué fue el líder que sucedió a Moisés. Y dice, y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. ¿Sí? Todos ellos murieron, hablaron mal de Dios, dudaron de Dios, no entraron a la tierra prometida, sus hijos sí. ¿Y por qué? Pues por todo lo que habían hecho. Y se hicieron mal simplemente, ya sin entrar en más detalles. Y aquí ustedes les han levantado en lugar de sus padres prole de hombres pecadores, ¿sí? Para añadir aún más a la ardiente ira del Señor contra Israel. ¿Sí? Recuerden que se habían mezclado con los otros, con los otros pueblos que no eran judíos. Dice, pues si dejan de seguirle, otra vez les abandonará en el desierto. Y estaba hablando contra esos menores de 20 años. Y destruirán a todo este pueblo. ¿Sí? Entonces, si dejamos al Señor, vamos a sufrir las consecuencias. ¿Hasta qué punto? De perder nuestra vida, perder nuestra salvación. Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron, edificaremos aquí apriscos, es decir, encierros o corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. Hablando de estas dos tribus de Gad y Rubén. Dice, pero nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel
hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. Y nosotros los vamos a acompañar a que pasen a la tierra prometida, pero nuestras familias se van a quedar aquí y no volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad. No nos vamos a echar para atrás, los vamos a acompañar, les vamos a ayudar. Esa es nuestra promesa, porque no tendremos herencia con ellos al otro lado del Jordán. No tenemos nosotros allá, no lo vamos a tomar. Y más allá, pues nuestra heredad nos ha tocado en este lado del Jordán, al oriente. ¿Sí? Entonces, aquí nos vamos a quedar, les vamos a ayudar y cuando esto acabe, regresaremos. Vamos a cumplir con nuestra palabra y eso es importante. Y ahorita lo vamos a ver aquí, dice. Y Moisés les dijo, si hacen esto, si se arman delante del Señor para la guerra, y todos sus guerreros cruzan el Jordán delante del Señor hasta que Él haya expulsado a sus enemigos delante de Él y la tierra quede sojuzgada, sometida delante del Señor. Después volverán y quedarán libres de obligación para con el Señor y para con Israel, y esta tierra será suya en posesión delante del Señor. Si todo lo cumplen, no hay ningún problema, pero hay que cumplir con su obligación, con su compromiso que ustedes mismos pusieron. Dios no les puso ese compromiso. ¿Sí? Ellos se lo pusieron y dijeron, pero sean fieles con el Señor y para con Israel. Y esto es importante. Nosotros tenemos que ser fieles primero con Dios y después con los demás. No es nada más Dios, si te amo, te alabo, oro, etcétera, etcétera. Pero la demás gente hay que y nos vemos, ¿no? Nada de compromiso. No, el compromiso es con Dios y con los demás. ¿Por qué? Porque son creación de Dios, otros son hijos de Dios y necesitan del Señor a través de nosotros. Testimonio, ayuda, etc. Pero si no lo hacen así, miren, habrán pecado ante el Señor. Si no lo cumplen, habrán fallado y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Y aquí le puse una notita de, con C, significa causa y efecto. Dice, si no lo hacen, va a haber una consecuencia, su pecado los alcanzará. Y aquí hay que poner atención en esto. Cuando uno le falla a Dios, no pensemos que nada más en esa área fallamos y que en esa área pues, nos podría ir mal o nos va a ir mal, sino que esa área afecta toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida y, nos va a hacer mal. ¿Sí? Entonces, o que hice algo y ya ha pasado mucho tiempo y no ha habido consecuencia, el pecado nos alcanzará. ¿Sí? Por eso es importante cuidar de nuestra vida, porque si en el momento no sucede la consecuencia, más adelante vendrá seguramente. ¿Sí? O sea, esa es la realidad. Entonces, por eso es importante guardar nuestra vida y cumplir con Dios, con lo que Él nos pide, ¿no? Y aquí en el caso de ellos, pues con lo que ellos se comprometieron. ¿Sí? Hay cosas que han salido de nosotros para comprometernos con Dios y no la hemos cumplido. Pidamos perdón y cumplámosla, o decir Dios, pues ya siempre no, pero hacerlo correctamente, ¿no? No dejarlo así, sin remedio. Edifíquense ciudades para sus pequeños y apriscos para sus ovejas y hagan lo que han prometido. ¿Sí? La Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y que lo que prometamos lo cumplamos, y no mejor no cumplamos. Perdón, no prometamos. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moisés diciendo, tus siervos harán como el Señor ordena. Ya le dijimos a Dios, Dios nos dijo esto, lo vamos a hacer. Y eso es muy importante, cumplir con Dios en todo. Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán allí en las ciudades de Galad. Mientras tus siervos, todos los que están armados para la guerra, cruzarán delante del Señor para la batalla, tal como el Señor dice. Así lo ordenó Moisés en relación a ellos, el sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. Y Moisés les dijo, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén, todos los que están armados para la batalla, cruzan con ustedes el Jordán en presencia del Señor, y la tierra es sojuzgada, es sometida delante de ustedes, entonces les darán la tierra de Galad en posesión. ¿Sí? Si cumplen,
así como quedamos, esa parte es para ustedes. Pero si no cruzan armados con nosotros, con ellos, perdón, tendrán la herencia entre ustedes en la tierra de Canaán. Dice, pero si no cumplen, pues se van a tener que ir allá, que es lo que se había quedado en un principio. Y respondieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén diciendo, como el Señor ha dicho a sus siervos, así haremos. Y ese es el compromiso con Dios, ¿no? Dios ha dicho de una forma hacer las cosas, nuestro compromiso es hacerlo como Él lo dijo, no como creamos o queramos o qué pretexto pongamos, ¿no? Nosotros cruzaremos armados en la presencia del Señor a la tierra de Canaán y la posesión de nuestra herencia quedará con ustedes de este lado del Jordán. Y Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, sus territorios y las ciudades de la tierra circunvecina. Si Dios cumplió su parte, ahí estaban lo que les correspondía. Y los hijos de Gad construyeron a Dibón, a Tarot, Aroer, a Tarot Sofán, Jaser, Jogea, perdón por la pronunciación, Bet Minra, Bet Arán, ciudades fortificadas y apriscos para las ovejas. Los hijos de Rubén construyeron Esbón, Eleale, Kiriatim, Nebo y Baal Meón, cambiando sus nombres. Tenían un nombre y cambió ya el nombre de las ciudades, ¿no? Ellos. Y Sibma, y dieron otros nombres a las ciudades que edificaron. A veces fíjense que se cambian, bueno, en la escritura vemos que se cambian los nombres de lugares y personas porque tienen un nombre que no no es bueno, ¿sí? Y por un nombre mejor. ¿Sí? Por ejemplo, hay veces que la gente le pone unos nombres muy feos a sus hijos, ¿no? Imagínense. Bueno, para nosotros tienen mala connotación, mal significado, ¿no? Por ejemplo, ponen Caín y uno recuerda a Caín y Abel, dice, ay, pero este fue un asesino, el Caín. ¿Y cómo le ponen un nombre así? O Judas, ¿no? Para nosotros, ¿no? A lo mejor para otra gente es nombre como José, ¿no? Pero para nosotros decimos, ay, es el que vendió al Señor y cosas por el estilo. Entonces, tratemos de darle un nombre, el mejor posible a los hijos para, para evitarles problemas, ¿no? Ya ven que luego el bullying es muy feo. Y también nombrar las cosas de la mejor manera para testimonio a la gente y al propio que recibe el nombre o hasta el lugar o las cosas. Sí, los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galad y la tomaron y expulsaron a los amorreos que estaban en ella. Entonces Moisés dio Galad a Maquir, hijo de Manasés, y habitó en ella. Y Jair, hijo de Manasés, fue y conquistó sus pueblos y los llamó Abot Jair. También Noboa fue y conquistó a Kenat y sus aldeas y la llamó Nova, igual que él. Tal vez era un buen nombre y pues le convino. Y bueno, pues aquí vamos a dejarlo el día de hoy, este mensaje, ¿sí? Y vamos a orar. Dios, pues muchas gracias por tu palabra, Señor, porque vemos cosas importantes para nuestra vida, Señor, que pues muchos detalles, Señor, muchos detalles en los cuales pues tenemos que ser fieles contigo, Señor, y meterte en nuestros planes en la vida, Señor, porque queremos que pues, las cosas sean conforme a tu voluntad, Señor, y en esa voluntad tuya nosotros estaremos felices porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Guarda nuestra vida para ti, Señor, y Señor, de cumplir nuestros compromisos contigo, Señor. Si prometí algo de serte fiel, Señor, pues ser fiel en todas las áreas de mi vida, de nuestra vida, no solamente en las que nos agradan, se nos facilitan, sino aún en las que nos cuestan trabajo, Dios. Gracias, Señor. Guarda a cada uno, Señor, a sus familias representadas por ellos, Señor, o por nosotros, Señor. Y Dios, pues gracias por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Cristo. Amén.